Amén. Amén. Hay algo que el Señor me decía antes de venir a este viaje. A veces uno tiene un plan o algo pensado, pero buscando la dirección de Dios allí, y algo saltaba a mi espíritu. En este seminario, estos días que hemos estado, se llama ¿regresando a qué? Regresando a la esencia. Y hemos hablado que la adoración tiene mucho que ver con esto, y hemos hablado cómo el Señor espera que le adoremos, cuál es la esencia de esa adoración que no debemos perder. Ahora, en esta mañana quiero hablarte acerca de la esencia de una sola cosa. La esencia de una sola cosa. Vivimos en días de mucho movimiento. Vivimos en días donde todo va más rápido, donde todo avanza a velocidades como nunca antes, donde el éxito de una persona se mide por lo mucho que hace o por lo más rápido que lo logra. ¿Sí o no? Vivimos en días donde la velocidad muchas veces predomina sobre la calidad. Vivimos en días donde la información corre tan rápido que uno se entera, así esté en la China o en Dominicana o en Ecuador o en Venezuela, uno se entera, no, que sucedió tal cosa en Sri Lanka. ¿Y dónde queda eso? No sé, pero sucedió. Las redes sociales nos conectan o nos han interconectado de alguna manera a través del online, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido un medio de desconexión. Ha sido un medio de desconexión entre las familias, donde están todos sentados y cada uno está en su teléfono. ¿Sí? Muchas veces nos desconectamos del propósito, nos desconecta del llamado, nos desconectamos de una relación con Dios a causa de las muchas cosas. Si hablamos de nuestras dinámicas eclesiásticas, organizacionales, conciliales, que la actividad esta, que la actividad aquella, que esto, papá, para aquí, para allá, vamos acá. Ojo, que no está mal que tengamos actividades, que nos movamos con propósito, pero muchas veces o en algún momento esas cosas o esas muchas cosas pueden competir con la esencia de una sola cosa. Pueden competir con una vida espiritual de adoración, pueden competir con una vida de devoción, que era lo que estábamos hablando. Y se hace necesario, mis amados hermanos y hermanas, regresar a esa esencia de una sola cosa. ¿Cuál es? Vamos todos al Salmo 27:4. Salmos 27:4. David dijo algo sumamente importante, algo determinante en esto que hemos estado hablando acerca de la adoración. Muchas veces nos deslumbramos con las muchas cosas, pero solo una cosa importa. ¿Lo tenemos, hermanos? Dígame. Dice: una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ahora, ¿quién era David? ¿Quién era él? Él fue un rey. En el contexto de ese tiempo, él estaba de aquí para allá, todavía no estaba gobernando sobre todo Israel. Pero él fue un guerrero, un fuerte guerrero, David, ¿cierto? David también fue un hombre que tuvo muchas riquezas, que tuvo muchas posesiones.
muchas cosas. David tenía para distraerse, ¿sí? Tenía cosas para tirar para el cielo. Sin embargo, esta declaración marcaba la esencia de un corazón que pone lo más importante en el lugar que le corresponde. Una sola cosa. Di conmigo, una sola cosa. Una sola cosa. Una sola cosa demando al Señor. Esta es la que voy a buscar. Vivir en la casa de Jehová. David fue un hombre que en todo tiempo consultó al Señor. Iba a hacer algo, consultaba al Señor. Voy para allá, vamos a ver qué me dice el Señor. Y las veces que no consultó al Señor se metió en problemas. Sabemos por la historia en qué problemas se metió. Entonces, la pasión del corazón de David era por una cosa, por la casa de Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere la casa de Jehová? ¿Estará hablando del edificio? Ciertamente, la casa de Jehová en ese momento era un tabernáculo, era una tienda que estaba levantada, donde estaba el arca. Sí. Sin embargo, la esencia de este texto no nos habla sino de algo sumamente importante, que es la presencia de Dios. Amén. Entonces, en otras palabras, Él está diciendo una sola cosa demando al Señor, y esta es la que voy a buscar: habitar en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida. Todos los días, de mañana, de tarde, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. No consiste en estructuras, en edificios, y que qué bueno que podamos tenerlos y alcanzar y crecer, pero consiste en lo más importante: su presencia. Podemos estar en un edificio hermoso, pero sin la presencia de Dios no es más que paredes. Una sola cosa. Dile a tu hermano, una sola cosa. Entonces hay tres aspectos importantes con respecto a la casa de Jehová. ¿Cuál es esa casa? Tú y yo somos casa. Di conmigo, yo soy casa. Yo soy la casa del Señor. Vemos como en Corintios, 1 Corintios 6, versículo 19, podemos buscarlo. 1 Corintios 6, 19. Se nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en el 3:16 habla acerca de eso. Tú y yo somos templo y morada. Y comentábamos ayer acerca de esto. Somos la habitación de Dios. Y hemos de ser ese lugar, el lugar de su reposo, el lugar de su descanso. Y como portadores de la gloria misma de Dios, porque ha derramado en nosotros su Espíritu. No es cualquier cosa. Iglesia, aquellas mujeres que han estado embarazadas o que lo están en este momento, saben la importancia de lo que llevaban dentro allí, o de lo que portaban allí. Una criatura por lo cual ya no podía hacer cosas que antes podía hacer. ¿Sí? Oye, ya no puedo comer algunas cosas porque le pueden hacer daño a esa criatura. Debo velar por el crecimiento de eso. Estoy pendiente y vamos a consulta y cuidamos cómo va. Está creciendo. Vitaminas para cuidar lo que lleva allí creciendo.
De la misma forma, tú y yo tenemos que ser cuidadosos, velando por la presencia del Dios glorioso que portamos. Entonces ya no es que hacemos las cosas porque el pastor me dijo que está malo. No solamente porque tenemos que honrar a nuestros pastores. Sin embargo, tenemos la presencia misma de Dios que nos llevará a tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Ya no es porque la religión me dice que no debo hacer esto. No, el espíritu mismo que yo porto, que está dentro de mí, debe ser honrado. Por ende, cuando soy consciente de eso, vienen las decisiones importantes. No en base a lo que otros dicen o lo que yo mismo pueda pensar, sino en base a la gloria que llevo dentro. Amén. Otro aspecto de la casa de Dios es nuestra comunidad de creyentes. Sabemos que nosotros, como una comunidad de iglesia local, somos casa de Dios. Este lugar sin cada uno de ustedes es un auditorio. Un auditorio que se ha dedicado para Dios, es verdad. Pero que cuando tú y yo nos reunimos acá, es casa de Dios. ¿Sí? Porque está la iglesia, el cuerpo local reunido en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Lo puedes buscar, vamos a anotarlo allí en 1 de Pedro 2:5, que somos piedras vivas. Dice, tú y yo somos piedras vivas, con lo cual se está edificando una casa espiritual para ofrecer a Dios sacrificios aceptables por medio de Cristo Jesús. Somos esas piedras que edifican esa casa, y también en Efesios lo dice. Un tercer aspecto de la casa es la iglesia universal de Cristo. La iglesia como un cuerpo, como lo habla en 1 de Timoteo 3:15, nos muestra cómo la iglesia, el cuerpo, es esa casa de Dios. Y como cuerpo debemos andar en unidad. Como lo habla Efesios 4, como las coyunturas, ayudándose unos a otros para la edificación, en el crecimiento del conocimiento de Dios, en la edificación del cuerpo de Cristo, cumpliendo cada uno su función. Pero ay, mi hermano, cómo el enemigo ha buscado separar esa realidad. Tú y yo somos reconciliadores. Amén. Porque Jesús dijo, Padre, ni siquiera se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo al Padre. Y proféticamente nosotros podemos orar lo que Jesús dijo y lo que Jesús oró. Y declarar esa verdad hasta que sea una realidad sobre nuestra iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, no solamente en Dominicana, no solamente en San Juan, sino la iglesia universal. Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Señor, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este mundo va a creer en el Señor, y está claro y evidente allí en Juan 17. Cuando vea un solo cuerpo. Cuando ve un solo cuerpo. Y qué hermoso es que yo vengo de Venezuela, y comentaba con mi esposa, y entramos a este lugar el viernes y empezamos a adorar y nos sentíamos en casa. Y están invitados allá mismo en Venezuela para que adoremos juntos también. Nos sentíamos en casa. Esta es mi familia también. Es hermoso porque somos un cuerpo. Entonces, ¿qué nos hace casa? Que el Señor habite allí. Nos hace casa de Dios porque Dios vive ahí. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice el Salmo. Su presencia es lo que marca la diferencia. Entonces, el salmista allí, o David, está diciendo, Señor, no son dos cosas, no son 3, 4, 1000. Yo tengo mucho, pero solo una cosa me importa: habitar en tu casa,
Habitar en tu presencia, contemplar tu belleza, tu hermosura. Porque a medida que contemplamos, a medida que permanecemos, como dijo Jesús en Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes y darán mucho fruto. Hermanos, tenemos que permanecer. Vamos a descubrir su belleza, vamos a descubrir de su grandeza, vamos a descubrir y entender. Siempre que Cristo es exaltado, nos trae mayor entendimiento. Por ende, entonces debemos ser conscientes de su presencia, convertirnos en practicantes. Di conmigo, practicantes. Practicantes de su presencia. ¿Cómo es eso? Necesitamos en nuestras vidas y nuestros hogares practicar la conciencia de su presencia. Que estemos conscientes que Dios no nada más está aquí en el culto, sino que cuando sales allá a la esquina también está Dios allí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No hay lugar en la tierra que escape de la presencia de Dios. Entonces tú y yo debemos ser conscientes de eso. Y si tú y yo somos portadores de esa presencia, portadores de su gloria, debemos ser conscientes de honrar al Señor en todo lugar donde vamos. Esto también es adoración. Esto es adoración. No es solo cantar. Entonces, en nuestras casas deseamos o siendo conscientes, debemos ser conscientes de que Dios también habita allí, de que Dios sea honrado en ese lugar. Pero hay veces que hay una dualidad. Y quizás queremos que venga a nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, vengan y se congreguen. Pero es que ellos están viendo una realidad muy distinta. En una ocasión un niño le dijo, llegó con su maleta al papá. Le dijo, papá, hijo, ¿qué haces tú con esa maleta? Me mudo para la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Yo me voy a mudar para la iglesia. Entonces, ese ejemplo de lo que somos en un lugar, lo que somos en nuestra casa, debe ser una unidad, no debe ser una dualidad. Practicantes de la presencia de Dios. Padres, yo estoy apenas estrenándome, tengo 1 año y algo. Pero estamos conscientes de este principio. Tú y yo debemos ser una referencia de Dios para nuestros hijos. Debemos ser la referencia de Dios. Afortunadamente yo tuve una referencia, fue la de mi abuela. Esa mujer fue una referencia de Dios para mí. Y aun cuando quise descarriarme por los caminos de este mundo, ella estuvo ahí. Hijo, oramos, hijo. Ya no me gustaba lo que me decía, pero yo sabía que tenía razón. Está bien, cuando siempre que me llamaba, Samuel, ven acá. Yo, ya me va a venir otra vez. Me va a echar esa lenguarada, como decimos en Venezuela. Pero honro su vida, porque estuvo allí. La palabra oportuna. Tú y yo necesitamos, Padre, ser la referencia de Dios para nuestros hijos. Que ellos puedan ver con claridad a Cristo Jesús. Y hablábamos el viernes que el testimonio de Jesús y un espíritu profético son una misma cosa. La esencia de lo profético es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces tú y yo estamos llamados a hacer esa referencia. En este mundo hay muchas cosas que compiten y que son atractivas a nuestros jóvenes y y a los adultos también para hacer referencias. Artistas, modas, diferentes y diversas cosas que están allí. Sencillamente ellos deben. Y si tú y yo no estamos atentos, padres, podemos darnos cuenta demasiado tarde. Hubo otra ocasión
en la que el mismo Jesús nos habló de este principio de una sola cosa. Él llegó a una casa donde fue recibido. Llegó a la casa de Marta y de María. Sabemos esa historia, ¿verdad? Eso está en Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Dice que Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, preocupada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa. ¿Cuántas cosas? Una sola cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Aleluya. Encontramos allí dos personas, dos reacciones distintas en un mismo lugar. Encontramos una Marta que recibe a Jesús. Claro, ella no estaba mal el hecho de querer atender a Jesús. Oh, el Señor quería que él se sintiera cómodo y empezó a cocinar, empezó a limpiar, empezó a hacer esto, aquello. Pero estaba cargada, estaba preocupada, estaba afanada y turbada con muchas cosas. El Señor mismo le dijo: estás demasiadas cosas encima, Marta. Ese asunto de tengo que cumplir, tengo que hacer. Ese activismo estaba en Marta hasta que explotó. No era malo que quería servir al Señor. ¿Está mal? No, ¿verdad? Quería servirlo. Quizás estaba cocinando un moro bien sabroso, un guandule. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Estaba preparando y ya olía, pero ella estaba sirviendo y estaba haciendo esas cosas en su propia fuerza hasta que explotó. Y fíjate el grado de desubicación. Estaba desubicada al punto de reclamarle al Señor: mira, Señor, dile a esta mujer que me ayude, deje la flojera. Bendito el nombre de Cristo. Y el Señor respondió. Yo no sé usted, a veces en alguna ocasión el Señor me ha llamado la atención: Samuel, Samuel, déjate de las muchas cosas y concéntrate en una. Jesús. Aleluya. Gracias, eterno. Ha habido ocasiones donde Dios me llevó a esa palabra y estaba: Señor, pero no dejes que me dejen solo. Y el Señor me dice: una sola cosa es necesaria. No es en nuestras fuerzas, hermanos. María, ¿qué fue lo que hizo María? María, ¿qué hiciste? Digo, se sentó a los pies del Señor. Se sentó a oír su palabra. Ella reconoció lo importante. Ella reconoció que Jesús era el invitado y debía atenderlo. Pero no solamente servirle para que él comiera, atenderlo era estar con él. Ella entendió que estar con él era más importante. Y esto nos habla del principio de ser uno con él. Es uno que habita al abrigo del Altísimo. Es uno que habita en su presencia. Es uno que permanece cerca. Es uno que puede causar críticas. Ay, este varón, aún en el pueblo cristiano, puro orar. Ay, sí. Qué espiritual, porque lo que hace es orar.
Aparentemente no estás avanzando mucho, aparentemente no estás haciendo tanto, porque estás orando y adorando al Señor. Eso puede causar críticas en aquellos que están como Marta. Gloria a Dios. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y ella la tomó. Gloria al nombre de Y el Señor le dijo, y nadie se la va a quitar. Y nadie se la va a quitar. Todo lo que tú y yo ganamos en su presencia, eso no nos lo quita nadie. Muchos se esfuerzan en ganar cosas a través de lo que hacen. Pero tú y yo estamos llamados por el Señor a ganar en su presencia. Eso nadie te lo puede quitar. Aquellos están temerosos de que venga cualquier otro y los tumbe. Pero el que permanece en la casa del Señor está seguro. Está seguro y afirmado. Entonces nos metemos en muchas cosas, en muchos programas, en trabajo, las redes sociales, qué sé yo. Pero podemos entonces descuidar lo más importante. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos contemplar esa belleza. La iglesia necesita conocer a Jesús. Y ya te lo voy a decir bíblicamente. Hermano, la iglesia necesita conocer a Jesús. Porque no es nada más, sí, yo conozco a Jesús, Él es mi Salvador. Él es eterno. Pasaremos, déjame decirte que vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios porque Él no tiene fin. Entonces, si crees que has conocido algo de Jesús, todavía necesitamos conocer a Jesús. Yo no sé nada. No sabemos. Hay algo, pastor, que el Señor, esto no estaba en las notas. Yo creo que bien es algo para la casa. Nos gozamos adorando al Señor. Y estos lugares van a ser tomados o van a ser ejecutados con gente que no anda dispersa. Gente que tiene la mirada en una sola cosa. Estos puestos aquí, que el día de hoy quizá no están activos, van a ser puestos no por alguien que toca bien solamente, sino aquellos que, como dice el Salmo 95, dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Necesitamos avanzar y hay que avanzar. El que lo entienda y avance. El que no lo entienda, que busque la manera. El Señor tenga misericordia y lo ayuda. Ojo, no lo vamos a echar a un lado. Pero el Señor estuvo 40 años, no tuvo 5 días, 40 años enojado con un pueblo que divagó en su corazón, que no tenía claridad, que estaba divagando. Y muchas veces estamos divagando entre las muchas cosas, aquí, allá, para allá, en esto, y me muevo. Y no soy fiel, no soy permanente en la asignación que Dios me ha dado porque no tengo claridad de esa sola cosa. Hermanos, gente, Dios está llamando a gente que no está en las muchas cosas, porque el que está en todo no está en nada. Vamos a leerlo el 16, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder, para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia necesita conocer al Señor, a Jesús. Porque por eso, si no, el apóstol Pablo no hubiese orado por eso. Él está diciendo a los hijos de Dios, a los creyentes en Éfeso: yo oro para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que el Señor les dé revelación y sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Dios y de su poder. De acuerdo, hermano, de acuerdo a la revelación o al conocimiento que tengamos de Dios, de esa manera tú y yo vamos a vivir. De acuerdo a ese conocimiento y revelación de Dios, que no es teología nada más, que es vida. La vida de Cristo en nosotros. De esa manera vamos a vivir. Y ayer decía esta pregunta: ¿cuál es el Cristo que están viendo tus vecinos? ¿Cuál es el Cristo que está viendo tu esposo o tu esposa? ¿Cuál es el Cristo que están viendo tus hijos? ¿A cuál Jesús estamos mostrando? ¿Qué Jesús conocemos? Podemos encontrarnos con esto. Mira, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, mi Salvador, el que perdonó mis pecados. ¿Y es verdad o es mentira? Es verdad. Él perdonó nuestros pecados, es nuestro Salvador. 10 años más adelante le pregunta: ¿qué conoces de Jesús? Bueno, Él es mi Salvador y perdonó mis pecados. Hermano, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Tengo 30 años. ¿Y quién es Jesús para ti? Bueno, Él es mi Salvador, que perdonó mis pecados. Ok, ¿y qué más? Bueno, el que me limpia pues con la sangre. Ah, ok. ¿Y qué más? Bueno, que me salvó. Ok. Hermanos, hay mucho más. Lo que quiero decirte es que la oración de Pablo en esta ocasión fue: iglesia, hay más de nuestro Señor, y yo oro, doblo mis rodillas para que tú puedas crecer, para que venga revelación de ese Cristo, para que puedas conocer el poder que lo levantó de los muertos. ¿Te puedes imaginar eso? El poder que ejecutó el Señor para levantar a Jesús de los muertos. Y el Señor nos dice allí en su palabra, el apóstol Pablo orando para que la iglesia conozca ese poder. Esto también es vivir en adoración. Tenemos que volver a la esencia. A la esencia. A la esencia de decir como Asaf, como el salmista en el Salmo 73, versículo 25 al 28. ¿Qué dijo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todo el que se aparta de ti. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor, en el Eterno,
mi refugio para contar todas sus obras. ¿A quién tengo yo? ¿Qué es lo más importante? Señor, fuera de ti no quiero más nada. No deseo nada de esta tierra. Acercarme a ti, Señor, es el bien. Acercarme a ti es lo más importante. Iglesia, debemos de regresar a la esencia de una sola cosa. Ya no estemos divagando. Se necesita gente